Bueno, vamos a presentar a la persona que está aquí acompañándonos. Basta decir quién es, su nombre. Piedad Córdoba, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, Piedad, mire, hay varios elementos acá para empezar una conversación un poco, a ver si la hacemos llorar o no. Está esta nota en la cual usted pues participa, porque en la entrevista recientísima que le hizo a Timochenko para Telesur y que pasó aquí en el canal Capital, están todos los acontecimientos de La Habana de los cuales usted ha sido protagonista. Está ese enorme optimismo que el país asume de salir adelante en la solución política al conflicto social, político y armado del país. Y uno siente que entre esta visión histórica de lo que significó Hugo Chávez y lo que está pasando hoy, esas noticias que se vuelven historia hoy, hay elementos profundamente emocionales, ¿no es cierto? Y yo diría que hasta románticos, Piedad. No. ¿Cómo está usted viviendo esto en medio de los recuerdos, en medio de todas las dificultades que usted ha tenido como gestora de este proceso, como acompañante? ¿Va a llorar? Yo lloro muy fácil, yo sé. Más de lo que la gente se imagina. No, con el entusiasmo que desde el principio yo he pensado que ha tenido este proceso, la certeza de que se iba a llegar a este punto. Yo pienso que no ha sido nada fácil. Han habido momentos y circunstancias muy confusas, pero yo siempre me rijo como por lo que aprendí de Chávez. Chávez estaba muy convencido de la necesidad de la paz, no solamente para Colombia, sino para toda la región. Yo de Chávez recuerdo muchas cosas, pero fundamentalmente el amor tan grande que le tenía a Colombia. Chávez se sentaba y se dibujaba el mapa, bueno, con su mano zurda, en el suelo, y hablaba de cada región, de cada espacio, lo que él había vivido en su época, que había sido, bueno, soldado en el ejército venezolano, pero con una convicción absoluta. Mire, yo presencié la reunión donde estuvo Iván Márquez, donde estuvo Santrich, bueno, y otro grupo de guerrilleros, que esa no duró hasta las 4 de la mañana, esa duró como hasta las 6 de la mañana, y después nos volvió a citar como a las 8 de la mañana, bueno. Y pues a mí, ¿sabe qué me da mucha tristeza, Antonio? Sí. Que Chávez no esté en este momento presencial. A mí eso sí me da un guayabo enorme, porque aquí los medios, fundamentalmente, no hablo de Canal Capital, sino los dueños de las multinacionales, le hicieron la vida imposible, desacreditándolo, desprestigiándolo, haciéndolo ver como un ogro, como hacen ahora con el presidente Maduro. Pero realmente yo creo que todo esto uno tiene que reconocer, se le debe a Chávez. Piedad, saltándonos de ese evento histórico que fue Chávez y el evento trágico de su muerte prematura por una enfermedad rara, ¿no es cierto? Sí. Hay versiones sobre eso. A este momento en el cual pasa lo que pasa, en que realmente despegó el jet de la paz, y usted allí, con Timochenko, por ejemplo, sorprendente mediáticamente Timochenko y usted entrevistándolo y tal, su sensación, dos cosas importantes ahí. La parte emocional, pero fíjese usted que siempre la emoción está ligada a una cosa que va hacia adelante, que es ese universo que llaman la intuición. Entonces, ¿cuál es su emoción personal y su intuición, su olfato de mujer combativa y metida en el asunto de aquí en adelante? No, yo creo que la sorpresa va a ser fundamentalmente que los acuerdos se van a firmar en diciembre. ¿Antes? Sí, yo creo que, ya bueno, el director de este canal va a estar con él en el día de hoy, mañana, seguramente trae la primicia. Está viajando, sí. Entonces, no creo que me equivoque, es más, hablé con el comandante Iván Márquez y me dijo, le vamos a dar su regalo. Y yo le dije, ¿cuál es mi regalo? La paz se va a firmar como aguinaldo. Piedad, pero ¿cuáles son los elementos objetivos? Ahí sí ya salgámonos de la intuición y de la emocionalidad que le permiten a usted lanzar esa... No lo había dicho, ¿no? No. Qué bien, gracias. A la orden. Decir que en diciembre usted siente que se firma, es decir, se firman todos los puntos. Se firman todos. Y hay un cese bilateral. Y hay un cese bilateral. A ver, ¿pero por qué? Primero que todo, yo creo que es justo reconocerle a las FARC el interés, el empeño, la convicción absoluta de que hay que cesar ya todo ese conflicto armado que vive el país, la guerra, las muertes, pero también un entusiasmo de ellos de pensar que con la participación va a haber la posibilidad de hacer las grandes reformas, las grandes transformaciones. Para mí, más que inclusive gente del gobierno, las FARC están muy convencidas de que es necesario hacerlo.
y de que van a pagar un costo alto, sí que lo van a pagar. No están pensando si se van a ir al Congreso o si van a ir a la Constituyente. Están pensando fundamentalmente en que ellos son factores de transformación del país. Sí, y cómo pasar, ahondar, digerir los puntos que faltan, lo que quedó de remanente no tratado en los puntos, fundamentalmente en el 4. Las salvedades. Las salvedades e igualmente, es decir, la velocidad es el entendimiento y la confianza, de eso estamos seguros. Sí. Pero casi que técnicamente, Piedad, ¿cómo pasar sobre cosas tan fregadas como la misma justicia restaurativa, como la desmovilización, la dejación de armas? Antonio, yo creo que en los 75 puntos de los que tú hablabas anteriormente, hay cosas que nosotros no conocemos. Pues la verdad es eso. Y ellos están muy satisfechos. Tiene que ser porque realmente quedaron contentos, pues, o sea, asumen con toda tranquilidad lo que quedó ahí. ¿Usted conoce los 75? No, yo no los conozco, no. Se los quiso quitar a Timochenko el otro día. Y no la dejaron. Bueno, y entonces, yo creo que a mí lo que más me parece preocupante, yo creo que el cese bilateral se va a dar. A mí dos cosas que me preocupan mucho, que me parecen amenazantes, sobre todo una de ellas del proceso. Primero, el tema paramilitar. Sin duda. El paramilitarismo está como en sus mejores épocas en el país. Hay una reparamilitarización en todas las zonas y sobre todo en zonas estratégicas para el país, como en el Chocó, como en el Meta, como en el Caquetá, en los Santanderes, y yo no veo realmente una decisión del gobierno de enfrentar eso. Y eso es muy grave porque no solamente amenaza a toda la institucionalidad, a toda la sociedad, sino que cómo vamos a garantizar que a ninguno de los comandantes y comandantes de la insurgencia van a ser asesinados posteriormente. Y además porque la reforma o la transformación de las fuerzas militares yo no la veo como en el sentido de trabajar hacia la paz, sino que la veo es más bien como se van a quedar ahí en los territorios, no se les va a tocar un peso del presupuesto, o sea, es como quien dice vamos a garantizar que esta gente no vuelva a armarse, primero. Y segundo, yo personalmente quedaría muy decepcionada si las FARC no logran la concreción de una Asamblea Nacional Constituyente. Yeah. Si lo que se va a dar es facultades al presidente, yo no estoy de acuerdo. Y lo que van a hacer es un congresito, menos. Pero no sería en tiempos, volviendo a los tiempos, esa posibilidad que no está cerrada, pero tampoco está abierta, que coincidiera posteriormente a los acuerdos en tiempos de refrendación, por ejemplo. Pues yo creo que eso tiene que quedar muy claro antes de que se firme el acuerdo final. ¿Cierto? Tiene que quedar muy definido porque pues este establecimiento no es una sorpresa para nadie que no cumple absolutamente nada. Y ellos están pensando muy contentos y muy satisfechos y le vamos a abonar todo ese esfuerzo al presidente Santos, pero realmente ellos no quieren reformas en este país de nada. Ellos se comprometen con la cumbre agraria. Juan Fernando Cristo puede ser muy mi amigo, pero mejor dicho, tiene cosas firmes sobre bases móviles. Entonces, ¿cuál pasa? Por eso, entonces eso es una cosa que a uno le preocupa mucho. Y si no se hace, es que este no es un Estado fallido, este es un Estado inviable. Y si esas cosas no se logran, si esas reformas no se dan, aquí no va a haber paz. Pues claro. Y en ese sentido, me encantaría poderle decir senadora, porque la verdad fue mi último voto. Así como... Entonces, en ese sentido, Piedad, ¿cómo vemos el futuro en términos legislativos en el país? Porque, como decía Antonio hace un momento, el tema de tiempos es muy importante y quienes se oponen a una constituyente precisamente arguyen el tema tiempo. ¿Cuánto nos puede y la comisión llevar? Especial, con 2 vueltas nada más, ¿no, Ana? Sí. No, pero es que si el presidente quisiera es una cuestión de voluntad política, es una decisión de él. Él tiene las mayorías. Él tiene las mayorías, o sea, puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Si él no lo hace es porque él no quiere y porque también le está jugando al cálculo, pues para que hablemos claro. Y no sería nada extraño porque él es muy hábil jugador. Entonces él quiere llegar a la gente y sobre todo llevarlas a un punto en que si no cumplen, vea, yo hice todo lo que pude, hice todo lo que quisieron, pero ellos son los que no quieren cumplir. ¿Y por qué podría Santos no querer? Porque de todas maneras ellos no están jugando a que haya un cambio de modelo, ni un cambio de sistema, ni de que se abran las estructuras políticas. Tan es así que si uno ve la composición de los que fueron a La Habana, uno puede decir, ahí está el congresito. Pero Piedad, uno cree, evidentemente el cambio de modelo, no.
y casi que no está en discusión, pero la profundización de las reformas, las hegemonías tradicionales de este país, ¿será que ya permearon su mente y su corazón entendiendo que hay que dejar la mezquindad? No, yo no creo. No, yo no creo. Esta es una tarea pendiente del movimiento social, mejor dicho, es una tarea de la ciudadanía, los que tenemos que lograr avanzar más allá de La Habana. En La Habana se está llegando a acuerdos con la insurgencia, pero el resto del movimiento social, o sea, la política está todavía en veremos, y eso es una responsabilidad de todos nosotros y de todas nosotras. Sí, los movimientos sociales y sus luchas han sido satanizados, señalados de acciones terroristas, de que ellos son ligados a la insurgencia, en fin. ¿Es posible cambiar este discurso para que los movimientos sociales durante el posconflicto sean respetados, sean aceptados, sean atendidos? Pues yo creo que eso parte mucho de quién es la cabeza del Estado, Bruno. Yo creo que el presidente en sus intervenciones debería llamar al país a eso. Y es más, debería llamar a los medios de comunicación a eso. Uno oye, por ejemplo, a Blue Radio y eso da hasta ganas de vomitar. La manera como satanizan, como macartizan, como señalan, y obviamente uno entiende que se arrastran porque les pagan muy bien, pero mientras se arrastran como unos gusanos y unas gusanas, el país cae a un precipicio porque no reconocen la otredad, porque no reconocen otras opiniones, porque además se conduelen de la pobreza de la gente, pero en el minuto que les interesa para cualquier cosa. Pero tenga la absoluta certeza de que no saben qué pasa en Buenaventura, no saben qué pasa en Riohacha, no saben qué pasa en Granada, no saben qué pasa en el Huila, absolutamente nada. Yo creo que ese mensaje tiene que ser un mensaje muy fuerte del gobierno, muy fuerte de los opinadores. De lo contrario, uno tiene que ser muy claro de que aquí puede pasar muchas cosas, y es que maten a cualquiera de los insurgentes o a cualquiera de nosotros, porque estos señores se resisten a entender que en este país vivimos 50 millones de colombianos, que lo manejan 2 o 3, y que esos que estamos por fuera estamos exigiendo que haya cambios, no para que a nosotros nos den a cada uno un carro o nos den una casa, no, para que realmente mucha gente entre a ser parte del desarrollo. Pero entonces, Piedad, la prensa es un actor activo del conflicto armado. La prensa, los medios de comunicación son misiles con megáfonos. O sea, son partidos políticos, sin responsabilidad, sin ninguna preocupación real por lo que puede acontecer después de que ellos hagan sus cosas. Yo creo que el presidente de la República, como periodista que ha sido, como director de un periódico que fue, debería entender esto. Y deberían no llamar a los directores, porque también a eso les pagan y ellos hacen lo que les digan, ellos brincan como una marioneta en un circo, sino a los dueños de los medios de comunicación, porque ellos están usufructuando el espacio electromagnético de este país, que nos pertenece a los colombianos, no es de ellos. Y abrir ese espacio y democratizar ese espacio. Yo le dije al comandante Timochenko, ustedes deben exigir medios de comunicación, canal, emisoras, y deben ustedes directamente hablarle a la opinión pública colombiana, no mediatizados o mediados por el presidente o por el ministro o por el doctor de la calle, no, ustedes directamente, primero que todo para que el país entienda que ustedes no son simplemente unos bandoleros como los presentan, sino que el país tenga la credibilidad en ustedes de lo que ustedes quieren para el país. De acuerdo, en el sentido de lo que usted dice, es casi una perogrullada, pero sabemos que es así, pero chévere volverlo a poner en la escena, que esos dueños de los medios de comunicación son al mismo tiempo los dueños de importantísimos sectores agrarios, de industriales, con intereses financieros gigantescos, con propósitos de ocupar baldíos en la altillanura, en los terrenos natural y geográficamente dispuestos para las soluciones a las reformas agrarias en el posconflicto, en los territorios. De tal modo que hablarle a la prensa y hablarle a las cabezas del poder económico en Colombia resulta lo mismo. Si usted anota que no hay permeabilidad para reformas, para profundizar en términos de dinero y de políticas los avances de las reformas sociales que necesita el país, y si eso implica a los grandes cacaos, y si eso implica a la prensa, ¿cuál es la salida? Dice usted que el movimiento social, pero en este momento de poner las cartas sobre la mesa, las presiones, las actitudes, ¿qué hacer con esa especie de poder omnímodo de prensa y billete? Yo creo que ahí hay un debate muy fuerte, y yo recojo unas palabras de un discurso extraordinario. Yo creo que el marxista contemporáneo más importante es, sin lugar a dudas, García Linera, el vicepresidente de Bolivia.
Y yo neomarxista, ¿no? Sí, muy bueno, no, extraordinario. Escucharlo es una delicia. Yo creo que él decía unas cosas como, por ejemplo, hay que tomarse el poder, que es primero tomarse el poder o construir el poder. Y yo creo que hay que tomarse el poder y construir el poder desde el poder. Y yo creo que en esto no es solamente un movimiento social que, entre otras cosas, Antonio, es muy despectivo frente al poder. O sea, ellos quieren gobernar, pero sin pasar por las elecciones, y lo digo... Despectivo y escéptico. Y escéptico, sí. Y con razón, ¿no es cierto? Pero yo creo que las experiencias colombianas nos tienen que enseñar que hay que llegar ahí, pero también hay que entender que hay sectores del país con algún poder que tienen que jugar, o sea, conjugarse con nosotros para poder hacer las grandes reformas. O sea, esto no lo vamos a hacer solos ni solas. Y yo creo que aquí va a haber un gobierno de transición. A mí mucha gente me criticó cuando yo dije que el próximo presidente debería ser de la calle para garantizar que estos acuerdos se logren y se cumplan. Yo no le estoy ni pidiendo puesto al presidente, al doctor de la calle, ni nada de esas cosas. Soy clara en entender que si, por ejemplo, el doctor Vargas Lleras es el presidente, eso se va para atrás todo, total. Porque él es peor que Uribe. Invocando sus orígenes liberales, ¿usted cree que el liberalismo social, el liberalismo de la República Liberal del siglo XX, está ahí dispuesto? Sí. Sí, yo creo que hay un pero al sector... mismo tiempo usted dice que los critica y que Juan Fernando Cristo, a pesar de No, ser no, su es que yo no estoy hablando de Juan Fernando. Ya. No, Juan Fernando no se parece en nada a ninguno de nosotros. Juan Fernando puede ser muy amigo mío, muy querido, muy de todo, pero Juan Fernando tiene un empaque de derecha total. Ya. Juan Fernando inclusive le ha hecho cometer errores al presidente de, por ejemplo, no reunirse con la cumbre agraria, porque él dice, ¿por qué nos vamos a reunir? Y Santos lo pone muchas veces en las declaraciones para saltar el varillazo más de derecha. No, mientras... pero ellos se conjugan perfectamente, Bueno, cóncavo y convexo. Ellos están totalmente de acuerdo y a Juan Fernando le encanta hacer ese papel. O sea, eso ahí no hay discusión de ninguna naturaleza. Ahí lo importante que nosotros tenemos que tener claro es que hay que apelar a unos sectores importantes del país que conjuntamente con muchos de nosotros tenemos que lograr que ese poder se transforme y que realmente gobernar es gobernar para todo el país. Piedad, mire, se ha hablado mucho de la necesidad para que todos estos cambios, estas reformas y el encontrarnos en la paz requiere en este momento de poner no solo las armas, sino también los odios. Sí. Le pregunto a usted que estuvo allá, conversó con ambos sectores de la mesa, ¿cómo siente usted en su emocionalidad, en su actitud a los dos sectores, gobierno y guerrilla? Y especialmente la guerrilla, que es como lo más incógnito, ¿cierto? Lo menos conocido, o sea, como seres humanos. Están jugados para la paz, sí, pero ¿qué sintió usted como mujer al hablar con ellos, al verlos ahí trabajando en sus diálogos, etcétera? La verdad, Bruno, yo siento que ellos sí están muy dispuestos, no solamente en escribir los acuerdos, sino que su alma, su animosidad, es un ánimo real, y yo creo que ellos tienen, y a mí me da como un poquito de desazón decir esto, yo creo que ellos tienen más expectativas frente al país que las que el país tiene frente a ellos. Es decir, ellos están convencidos de que se van a dar un abrazo con el país, que el país los está esperando, ellos están felices. Es gente que hace muchos años, yo creo que Timochenko no conocía a Bogotá. Pues, o sea, por decir algo. A mí me decía una vez que lo vi en La Habana, Pablo Catatumbo, me dijo, hacía 35 años que no pisaba una ciudad. Sí. Bueno. Pavimento. Entonces ellos están muy deseosos como de encontrarse con la gente, de entregarle el afecto a la gente. Yo en ese sentido los veo mucho más que el mismo gobierno. El gobierno los trata, a mí me parece, yo pues como no soy capaz de hacer eso, los trata muy despectivamente, pues o sea, ustedes aquí nos tenemos que sentar a hacer esto, pero ustedes allá, nosotros se vio aquí. en la contención de Santos cuando Raúl Castro le propone darse la mano. Sí, que se la tuvo que amarrar. Se la tuvo que amarrar de alguna manera. Sí. Y el otro estaba sonriendo, Timochenko. El otro estaba feliz. estaba feliz. Feliz. Bueno, ¿y qué más se Piedad en ese sentido? ¿O no? Bueno, Anita. Mire, Piedad, al oírlo usted creo que es cada vez más claro que lo que es este momento, además de un momento histórico de cese de hostilidades, es un relevo. Se pasa entonces a la civilidad, a las organizaciones de base, a las organizaciones populares, la tarea de hacer las grandes reformas. ¿No será que en caso de que se nos caiga esa posibilidad de hacer una constituyente, que todavía no es muy claro que vaya a pasar,
el camino de cualquier forma queda allanado para que sea desde la civilidad los movimientos de base quienes logren las grandes reformas que necesita este país. Pero a mí lo que me parece muy preocupante es que independientemente de todo, uno no logra aquí una gran movilización. O sea, porque estamos muy despolitizados. O sea, porque aquí lo que menos pesa y lo que menos juega es la política. O sea, cuando una persona del común, un ventero ambulante, un taxista, te llega y te insulta por lo que dicen los medios de comunicación, entonces uno lo que se da cuenta es que esa persona cree todo lo que le dicen los medios. No tiene más. Una persona, por ejemplo, oye a la Gurizati y queda graduada en política. No, ya quedó, mejor dicho, es un máster. Me toquen ese vals porque me matan. Y entonces, mira. Y yo creo que ese es el débito más grande. Uno, por ejemplo, ver en Guatemala, Sí. yo estuve haciendo causa justa en Guatemala, las condiciones tan espantosas de la gente, bueno, una situación casi que escabrosa, y se movilizaron. ¿De qué manera? Que lograron que se convocara elecciones. Y uno aquí no logra eso, o sea, uno casi que tiene que pagarle a la gente para que salga. Uno ve, así sea como sea, en Venezuela, la gente vota en un 90 y pico %. Es una cosa impresionante. Sí. Aquí apenas votan como un 40 y pico, no, por ahí un 30 y pico %. O sea, una abstención estructural que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con lo que la gente cree de la política. O sea, la gente está por fuera de eso y yo me resuelvo. Ah, sí, yo opino que es muy importante la paz, pero finalmente eso a mí no me va a resolver nada, porque la gente no está politizada. Nosotros no somos audibles en ningún espacio, porque nosotros no tenemos medios de comunicación. O sea, es un sistema absolutamente cerrado por todos los lados. Un sistema diseñado para acallar la participación política, Sí. es decir, un sistema que desde el diseño Sí. mismo es antidemocrático. Sí. Y por eso ese segundo acuerdo es tan importante, el de garantías políticas. Sí. Porque eso no es solamente para ellos, eso es para toda la sociedad. Yo me pongo a ver ahorita en las elecciones locales que son tan importantes y uno alcanza a ver candidatos al consejo subiéndose por las paredes porque no tienen la forma. ¿Usted dónde vota? Perdón, Piedad. Yo voto en Medellín. Ah, o sea que no va a votar acá. No, yo ¿Por voto quién va en a votar Medellín. en Medellín? No, yo creo que para la alcaldía, mejor dicho, yo creo que yo no voy a votar por nadie. Voy a votar por los concejales, por ya. los diputados, porque no hay, o sea, yo no puedo votar en Medellín por el candidato de Uribe Vélez. Si estuviera inscrita en Bogotá. Aquí voto por Clara. Y estoy trabajando fuerte para que Clara gane la alcaldía. ¿Por qué? Porque a mí Clara me parece una mujer muy, muy brillante, muy inteligente, es una mujer capaz, muy tranquila, y sobre todo porque yo creo que Clara en esta oportunidad va a entender que nosotros desde aquí tenemos que organizar un gran movimiento político en este país que en el 2018 no es que se haga sentir, sino que pueda participar efectivamente en la presidencia. ¿Esa convergencia usted la ve en el Frente Amplio o hay que construir una estructura mucho más abierta y nacional o es suficiente? No, eso hay que abrirlo. Más. No, eso hay que abrirlo, porque es que el problema que se tiene en el Frente Amplio es que el que no haya pasado por el Partido Comunista no es digno de nada, y eso tampoco es así. O sea, yo creo en el derecho que tienen los comunistas, los socialistas, yo soy socialista. Pero hay gente que ha pasado, por ejemplo, por el Congreso de los Pueblos que está ahí también y progresistas que están también, pero bueno, Pero lo hay que siente usted, abrirlo. perdóneme que lo vaya a decir, pero como aquí somos anarcomamertos no nos importa. ¿Lo siente muy mamerto el Frente Amplio? En ese sentido, usted que es cercana también de otra manera. No, yo lo que siento es que son demasiados, demasiado cerrados, Sí, claro. y no aceptan las otras personas, y sobre todo los que consideran que este país como está no es. Entonces, si uno se va a quedar mirando del ombligo, esto no crece para ningún lado. Usted, Piedad Córdoba, precisamente en esa dicotomía y en esa contradicción tremenda que la paz es la solución a esa, pues se la voy a poner así. ¿Usted qué piensa de los tiempos, para algunos ya trasnochados de la revolución, y los tiempos de las reformas progresistas? ¿Dónde se sitúa usted? Es decir, sí, está el marxismo, etcétera, etcétera, pero No, mire. es decir, la revolución no se hizo en este país, la socialista esa que tiene todos los inconvenientes y todos los autoritarismos y tal. Entonces, eso que viene, como qué sería si fuera. Yo creo que lo que viene tiene que ser una cosa en este país, o un espectro muy amplio Sí. de solucionar mínimamente las cosas vitales de la gente. El Es que, mínimo Antonio, vital. miren, aquí en un país donde en La Guajira se mueren tantos niños de hambre, 4.000. es una cosa escandalosa, donde en el Chocó se han muerto en lo que va del año casi 300 niños de hambre. Y eso sí no le interesa
al señor Néstor Morales. Eso no es noticia. No, porque no es que metieron en la cárcel a Leopoldo López. Ah, no, sí, claro, pues eso no es noticia, eso no le interesa a nadie. Que en Buenaventura sigan existiendo las casas de pique. Es que yo creo que el mínimo ético moral de este país es garantizarle la vida a la gente. Y la democracia. Y la democracia, o sea, yo creo que eso es lo mínimo, lo mínimo. Y de ahí, sitúeme donde quiera, Antonio. Sí. Sitúeme donde quiera. No, yo no estoy tratando de como se dice, colocarla. Sino no, pero lo que sí no me puede colocar es jamás al lado de la derecha. Eso sí, no, eso sí lo para sabemos, nada, ya. en absoluto. Porque yo no tengo por qué defender intereses que son no solamente privados, sino de un grupo minúsculo de enriquecimiento permanente, de atraco permanente al país y que además no tienen ninguna dignidad. O sea, que a mí me paguen por saquear el país y que yo coja un micrófono para defender eso, me parece absolutamente execrable, absolutamente repudiable, y por eso yo prefiero quedarme donde estoy. Claro. Prefiero quedarme donde estoy, con la gente. Con el combo. Mire, Piedad, hemos notado con cierta extrañeza, porque conocemos de su habilidad política, y usted también lo sabe, que el senador Uribe se ha mantenido con una gran cerrazón y absolutamente hermético frente a hechos como los avances del proceso de paz, como el rodear este proceso por parte de la comunidad internacional de diferentes perfiles, que el ejército es permeable y está contribuyendo a los acuerdos de paz, ¿cierto?, en su gran mayoría. Y él se mantiene allí, digamos, vocifera lo mismo, no propone cosas, no modifica. O sea, ¿qué pasa allí con este personaje? Yo creo que él echa mano de algo que no es nuevo, que es viejo, y es infundirle terror y miedo a la gente. Para que Lo la dijo gente... Santos, ¿sí vio las declaraciones de ayer? No lo escuché. Ah, exactamente. Venga, para que nos la comente. Vea Córdoba, mire esto. Dice Santos, si tenemos paz, la materia prima política de Uribe desaparece. Entonces siempre tendrá una razón para protestar. Y la más brava, el señor Álvaro Uribe no quiere el proceso de paz porque vive de manipular el miedo. Y la guerra es el mejor ambiente para generar miedo. Ahí le pongo las frases de Santos para que usted las comente. Sí, yo creo que en eso tiene toda la razón y él apela a eso y mucha gente le copia. Sí. O sea, mucha gente le copia. Mucha gente cree que aquí nos va a invadir Venezuela, que aquí nos van, mejor dicho, nos van a aplastar y que entonces las FARC les van a entregar el Palacio de Nariño, cuando si muchos les van a dar un hueco en cualquier parte del país. Pues para que hablemos bien claro. ¿Le van a dar un qué? Un hueco. Un hueco. Un hueco es como prisión. Un pedazo de tierra. Un pedazo de tierra. Ah, ya. Pues como decir que... Peladero. Sí, por ahí un peladero. Pero como ¿Y las decir, zonas de reserva campesina? ah, no, pero pues esa es otra pelea fuerte. No es que yo te digo una cosa, Antonio, ¿por qué Sí. hay que esperar tanto con una legislación que no es ni del presidente Santos, que fue del presidente Samper y presidente Gaviria, como las zonas de reserva? Y no dan el paso. Que no, que son santuarios de las FARC. ¿Cuál santuario de las FARC? Esas son zonas que los campesinos han peleado desde hace mucho tiempo. Ni siquiera eran las FARC, inicialmente los que defendían las zonas de reserva campesina. Eran los campesinos y las campesinas. Pero además hay una cosa, con ese informe del censo rural tan vergonzoso, mejor dicho, tan impresionante, ¿qué más quieren, hombre? Eso lo deberían hacer ya. Es como el cese bilateral. Yo no entiendo por qué el presidente sigue esperando. Ah, dándole contentillo a los otros, ¿no? De pronto. Pero, Anita. Además, te quiero decir una cosa. Sí. El presidente Uribe debe estar muy contento porque parte de los 75 puntos del acuerdo de justicia restaurativa lo van a favorecer a él y a sus conmilitones paracos. Entonces, yo no veo por qué se enferma con eso. Ay. A no ser que es que no lo conozca a fondo. Usted sí no Ay, tiene que pelo en la seguramente. lengua, ¿no, Piedad? No, menos mal. Seguramente no. Piedad, y el ELN. ¿Cómo está viendo la cosa con el ELN? ¿Qué podemos ¿Qué hay por esperar? ahí? Sí. Yo creo que el ELN debería comenzar ya. Están a punto de comenzar. Yo creo que a esto no le deberían dar más larga. Yo pienso que quien tiene que hacer un papel importante ahí para empujar es el presidente Nicolás Maduro. Y porque como dice la propaganda, lo oyen y le creen. Entonces, estamos a esto. Porque no se puede hacer llegar a la paz con las FARC y que el ELN se quede por fuera. Nos matan a todos. El ELN tiene que ser claro en eso. No queda piedra sobre piedra. Y tienen argumentos para decir, como no quisieron, les rogamos 2 años. Bien. Piedad, mire, para terminar, gracias a Wikipedia, estaba mirando qué quiere decir piedad. No, pues sí, la piedad, sí, pero es que, pero la pietà, pero tiene, usted lo debe saber, es el origen de la palabra pietas en latín, viene del adjetivo pius, pío, es decir,
Devoto, no, devoto. ¿Cuál es su devoción? La salsa. ¿Cuál? La buena, la buena. La O clase. sea, 70s, 80s. 70s, 80s. Sí, la buena. A ver, bueno, está bien, divaguemos. Ahí está, otra Piedad Córdoba distinta. La primera vez que usted en su vida oyó salsa y se interesó, ¿qué edad tenía y en qué circunstancias fue No, eso? es que yo tengo la ventaja de que mi papá era negro. Entonces, nosotros tuvimos la capacidad, la posibilidad de pasearnos por toda la música, no solamente la música tropical, sino también la salsa, sino también la clásica. Y yo aprendí a escuchar esa música en mi casa desde muy pequeña. Es decir, Benny Moré era el jefe musical de mi casa. ¿Siempre almorzaba con ustedes? Sí, Benny Moré. Usted se remonta a los orígenes de eso que se llamó la música afrocubana, Sí. Benny, Matamoros, Sí, Bola de Nieve, y sí, ahí para atrás, sí. claro. Sí. O sea, los clásicos de la salsa. Además, Piedad baila bien, yo lo he visto. Sí. Me encanta. Parafraseando, hay otro programa de radio. Si usted tuviera que escoger una canción, su banda sonora, ¿cuál sería? Como que es que Su banda sonora, una canción, la canción que usted dice, esa es mi canción. En este momento, porque mucho uno ahora- corazón Mucho corazón. de Benny Moré. Mira. De mi pasado preguntas Tanto todo, que que cómo cómo fue, si fue. antes de amarse hay que tenerse Tenerse fe. fe. Yo para no vivir, querer no la vida misma, sin morir. eso es cariño, no lo que hay en ti. Uy, pero un clásico, pero reclásico, reclásico. Vea Córdoba, muchas gracias por usted, por haber venido, hasta por Y a ustedes cantarnos. por invitarme. Muy gentil, aquí está en su casa. Bueno, Y sabemos gracias. que se siente así.